casa. Familia, gracias por conectarte el día de hoy. Estamos muy contentos de que seas parte. Recibe un fuerte abrazo de nuestros pastores Bonnie y Yolita. Ahora, disfruta de nuestra reunión. Hola, buenos días, iglesia. Qué bueno que puedes conectarte con nosotros. Te damos la bienvenida a nuestra reunión. Gracias por conectarte y te voy a invitar a que podamos juntos todos adorar el nombre de Jesús. Ponemos tu nombre en primer lugar, Jesús. Tú eres digno de toda nuestra adoración. Eres digno de toda nuestra alabanza, Dios. Bendecimos tu nombre. Eres lo más importante para nosotros. Te amamos, Dios. En el nombre de Jesús, amén. Voy a invitarte a que puedas acompañarnos con tus palmas. ¡Vamos! Al despertar te cantaré, mis ojos en ti fijaré, al ritmo de tu corazón caminaré hacia tu amor, tu fuego en mi interior, ardiendo está, salvaje amor que brillará, esta pasión todos verán, tu gloria resplandecerá, tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá, junto a mí estarás y por siempre brillarás, tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá, junto a mí estarás y por siempre brillarás. Sí. Tu fuego en mi interior, vamos a decirlo. Tu fuego en mi interior, ardiendo está, salvaje amor que brillará, esta pasión todos verán, tu gloria resplandecerá, tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá, junto a mí estarás y por siempre brillarás, tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá, junto a mí estarás y por siempre brillarás. Tú vives en mí. Vamos, canta esto con nosotros. Vives en mí, soy tuyo para siempre. Tú vives en mí, soy tuyo para siempre. Soy tuyo para siempre. Y por siempre, por siempre, por siempre, en tu amor, por siempre, por siempre, por siempre, en tu amor, por siempre, por siempre, por siempre, en tu amor, por siempre, por siempre, por siempre. Yo sé que tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá, junto a mí estarás y por siempre brillarás, tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá, junto a mí estarás y por siempre brillarás. Tú vives en mí. Vamos a decirlo. Vives en mí, soy tuyo para siempre. Tú vives en mí, soy tuyo para siempre. Tú vives en mí. Vamos a darle un fuerte aplauso a Jesús. Amén. Tú vives en nosotros, Dios. Espíritu Santo, llévanos a adorar a Jesús. Muéstranos a Jesús.
Es nuestra oración hoy. Muéstranos a Jesús. Queremos cantar lo que se canta en el cielo. Queremos orar lo que se ora en el cielo. Queremos que el cielo y la tierra sean uno. Mi orgullo me sacó del jardín, su humildad puso el jardín en mí. Si vendiera todo lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer. Quiero conocer a Jesús. Mi orgullo me sacó del jardín, su humildad puso el jardín en mí. Si vendiera todo lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Porque su amor no se compra, porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocerte. Quiero conocer a Jesús y ser hallado en Él. 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 Y ser hallado en Él.
más santo, el más hermoso, Jesús, Yeshua, Yeshua. Oh, entre millares y millares, tú eres el más santo, tú eres el más bello, no hay otro como tú. Yeshua, entre millares y millares, tú eres el más santo, no hay otro como tú. Yeshua, entre millares y millares, tú eres el más santo, no hay otro como tú. Yeshua, entre millares y millares, tú eres el más santo, no hay otro como tú. Vamos, canta esto. Yeshua, entre millares y millares, tú eres el más santo, no hay otro como tú. Yeshua, Yeshua, entre millares y millares, tú eres el más santo, no hay otro como tú. No hay otro como tú. No, no hay. Unimos nuestras voces con la música del cielo. Jesús, el más bello, el más santo. Es bello estar en tu presencia, es bello estar en tu casa. Oh, hermoso Dios, no hay otro igual. Gracias, Dios. Eres santo, eres bello, te amamos. Yeshua, te amamos. Yeshua, te amamos. Te amamos. En el nombre de Jesús. Di conmigo, amén. Bienvenido a Anuncios Amistad. Familia, ¿qué crees? Nuestros devocionales de este mes están por agotarse. Así que si no has adquirido el tuyo, te invitamos a que corras hoy mismo a nuestras instalaciones para hacerlo. Además, nuestros grupos de lectura están por finalizar, así que te animamos a que seas persistente para terminar juntos nuestros grupos de lectura. Y por último, muy pronto volveremos a reunirnos todos juntos. Así que emociónate y mantente expectante de lo que Dios va a hacer. Ahora, prepara tu libreta y tu lápiz para anotar lo que Dios va a hablarte en el siguiente mensaje. Hola amada iglesia, ¿cómo están? Amistad de Atlisco, los amamos. Recordamos todavía los días aquellos en los que pudimos visitarlos antes de venirnos para España hace más de 16 años. Les mandamos un afectuoso saludo, la familia, la congregación, todos aquí en Barcelona. Y pues un abrazo especial también para sus pastores, a Bonnie y Yola, los amamos mucho. Y pues agradecemos mucho el privilegio y la oportunidad que nos han dado de compartir la palabra con ustedes este día. Y queremos compartir un poco de lo que el Señor ha hablado en nuestro corazón. Si quieren abrir sus Biblias, por favor, en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, y mientras van buscándolo en sus Biblias o en sus teléfonos, en sus tablets, donde ustedes lo busquen, me gustaría hacer una oración antes de que continuemos. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero darte gracias esta tarde, noche, Señor, porque tú nos has bendecido con la oportunidad de conocerte a ti, Señor, y de poder escudriñar tu palabra. Yo quiero pedirte en este momento, Señor, que tú nos hables a través de tu palabra, que reveles tu corazón a nosotros y que cada uno de nosotros podamos seguir siendo, Señor, ese pueblo, Señor, que te sigue, que te busca, que te ama y que podamos impactar nuestra generación, Señor, a través de lo que tú nos hablas, Dios.
Háblanos hoy, Señor, y guíanos a ser como tú, Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Ya lo tienen, vamos a leer. Dice así: en el primer tratado, oh Teófilo, vamos a leer todo el capítulo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y lo recibió una nube, que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estás aquí mirando el cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones, hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a 2, a José, llamado Barsabas, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos 2 has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Aquí estamos viendo este libro de Hechos de los Apóstoles. Es el primer capítulo de la iglesia moderna. La iglesia empieza aquí, la iglesia empieza a gestarse en este momento. La iglesia como tal, como nosotros conocemos la iglesia hoy en día, la iglesia que vino a fundar Jesús, no existía. La iglesia antes era el pueblo de Israel que se reunía en sinagogas a orar, se reunían a leer la palabra, se reunían a aprender, y eso no existía la iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque Cristo no había venido. Cristo es el Señor. Entonces vino Jesús y empezó a formar, y vemos aquí cómo viene Jesús, está con los discípulos, les enseña, está en un ministerio de 3 años, llama a sus discípulos, la gente los seguía, él les enseñaba, hacía milagros, les daba de comer, y durante todos esos 3 años la gente le siguió, aprendió, estuvo con él, y un día Jesús fue aprendido por los judíos, que utilizaron a Judas como persona que los guió a Jesús, y llegó Judas con un beso, entregó a Jesús, y Jesús fue entregado y murió por todos nosotros. Y ese día
el pueblo de Israel el pueblo de Israel ahí tenía en Jerusalén al Mesías y no lo vieron como Mesías, sino que ellos, ¿qué hicieron? Lo crucificaron y murió. Y mientras moría, estos hombres que habían estado con Jesús estaban dispersos, estaban llorando, estaban tristes. Pero ¿qué pasó? Que al tercer día Jesús resucita y se les apareció de diferentes maneras, como lo podemos ver en los evangelios, y se les aparece de diferentes formas hasta que está con ellos durante 40 días, estuvo con ellos. Y al día 40 de que estuvo con ellos, dice que lo acompañaron, y cuando estaban ahí en el monte, él empezó a ser ascendido después de darles algunas instrucciones, y empezó a ascender al cielo y se perdió entre las nubes, y se les aparecieron 2 ángeles vestidos de blanco, 2 varones vestidos de blanco, y les dijeron: ¿qué están viendo al cielo? ¿Se imaginan la crisis de estos hombres? Yo me pongo a pensar, ahorita estamos pasando un año de pandemia, es un año muy difícil. Yo creo que pocas personas de los que estamos ahora vivos hemos vivido una cosa tan convulsa como lo que estamos viviendo, porque hemos pasado por crisis económicas, hemos pasado por muchas cosas durante nuestras vidas, pero no hemos pasado como lo que habíamos pasado hasta ahora, que es un año en el cual ha muerto tanta gente enferma, la situación económica tan contristada y tan rota, de tal manera que a gente se está quedando sin trabajo, a gente le falta dinero, gente no puede pagar el alquiler de su casa, gente no puede pagar la hipoteca de su casa, la gente está perdiendo el coche porque lo tenía que pagar. O sea, está siendo una cosa desastrosa. Y en medio de todo esto, nosotros vemos lo que está pasando y estamos nosotros aquí buscando a Dios. Y yo me pongo a ver lo que ellos estaban pasando. Y ustedes imagínense que estos discípulos de Jesús, que habían estado con Jesús, ellos vieron cómo levantaban a su maestro y lo colgaban en una cruz después de haberse desangrado. Y yo no sé si ustedes se recuerdan cuando alguien de ustedes se corta, pero yo me acuerdo cuando rasurando que te cortas una cortadita y de repente empieza la sangre, y aunque tú te crees que te limpiaste todo, de repente queda un rastro en tu mano, en la camisa, en el puño de la camisa, un rastrito de sangre que queda por ahí, y todos siempre se enteran de que te cortaste porque la sangre es muy escandalosa. Pues ahora imagínate que Jesús derramó toda su sangre. Toda su sangre fue derramada. Cabe señalar una cosa muy importante que a todos nosotros no se nos puede olvidar, y es que Jesús no corrieron tras de él, que Jesús no tuvieron que buscarlo con la policía ni perseguirlo, sino que Jesús se entregó. Y Jesús se entregó voluntariamente porque ese era el plan de Dios, que Jesús se entregara voluntariamente por nosotros, que muriera por nosotros, y que de esa manera nuestros pecados hubieran sido pagados. Si tú has pasado en estos días por un proceso de dolor, y le has preguntado a Dios: Señor, ¿por qué? Yo te voy a decir te voy a hacer una pequeña reflexión. Muchas veces decimos: ¿por qué se murió mi papá? ¿Por qué se murió mi hermano? Le preguntamos a Dios, y Dios no nos responde. Pero yo te digo algo: si Dios pusiera atención a las preguntas que le hacemos así, probablemente, si le hubiera preguntado a los discípulos y a la gente de Jerusalén de esta época, no hubieran dejado que Jesús muriera. Y si Jesús no hubiera muerto, nosotros no hubiéramos tenido redención de pecados. ¿Por qué? Porque así como nosotros amamos a las personas físicamente que han muerto por nosotros, que han muerto entre nosotros en estos días, si hemos pasado momentos muy tristes con amigos. Hace un mes más o menos falleció el pastor Sergio Treviño, nuestro pastor, y ha sido un momento muy doloroso. Hace menos de un año falleció mi mamá, y hemos pasado por muchas cosas, el pastor Miguel Gijón, la esposa del pastor Alejandro Lucero, y tanta gente el pastor Martín Cabañas, tanta gente que amamos, aún fuera de la iglesia, que han fallecido, y que a veces nos preguntamos ¿por qué? Déjame decirte, Dios tiene un propósito en todo, pero lo que nosotros no hay que olvidarnos nunca es que Jesús murió por nosotros. Y Jesús murió por nosotros. Imagínate a los discípulos que habían visto a su maestro, con el que habían comido, con el que una semana antes de haber entrado en Jerusalén y de haber muerto, entraban a Jerusalén, y de repente la gente lo estaba recibiendo con una alegría y con un gozo, y en medio de esto Él muere y después resucita. Ellos estaban pasando por una crisis. Yo hace una semana más o menos me hice un test de estrés. Y las situaciones que tienen más grande número de estrés para una persona son el fallecimiento de alguien cercano, de algún familiar, el cambio de horarios en tu vida laboral, el cambio de horarios
Ahorita con estas cosas no sabemos en qué horarios tenemos, ¿verdad? El que alguien fallezca, el que un familiar esté enfermo, el que alguien pase por una situación difícil. Pues imagínate el estrés a la que estos hombres y mujeres estaban siendo sometidos a través de la muerte no solamente de su amigo, sino de su Mesías, de su maestro, de su guía espiritual. Y después cuando llegan ahí y lo ven que empiezan a ascender, se quedaron viendo al cielo, y yo creo que yo hubiera hecho lo mismo. Porque cuando llegas a la iglesia y estás en la iglesia, yo no sé si les pasa, pero a mí siempre soy el último en salir del auditorio cuando estoy en la iglesia. ¿Por qué? Porque ¿quieres estar donde está la bendición de Dios? Pues ahora imagínate estar en el lugar donde ascendió Jesús al cielo, y de repente les dijo: no se vayan de Jerusalén, quédense aquí, cuando les dijo Jesús antes de ascender. Y llegaron estos varones y les dijeron: ¿qué están haciendo aquí? Jesús, de la misma manera que ustedes lo vieron irse, Él va a venir un día. Él ya se los había dicho. Lo que pasa es que los discípulos no habían entendido todos los procesos que Dios le iba a hacer pasarlos a ellos. Pero entonces yo quiero que aprendamos una cosa aquí. Él les dice: no se vayan de Jerusalén. Y Él ya les había enseñado todo. Hace unos días nosotros hablábamos con unos amigos de nosotros, con una amiga de nosotros, y hablábamos acerca de la educación de los hijos. Su hijo más o menos tiene alrededor de 20 años, y ella nos expresaba su preocupación acerca de cómo sus hijos estarían comportándose, y ella decía: le doy permiso de hacer o no hacer. Y yo le dije: mira, tu hijo tiene un poco más de 20 años, y tú ya le has enseñado el camino cristiano, ¿confías en tu hijo? Y me dijo: sí. Y le dije: pues déjalo ser. Ya no tiene edad de que tú le digas: no te doy permiso de salir a la calle. Esa edad ya pasó. Es la edad en que él demuestre que ha aprendido toda su vida. Es la edad en la que él tiene la oportunidad de salir y demostrar que sabe trabajar, que todavía sabe estudiar y sabe terminar sus estudios y sabe comportarse como un joven cristiano en medio del mundo, porque lo ha aprendido bien. Pues así Jesús ascendió al cielo y dejó a los discípulos, y si ustedes se fijan, ya no les dijo Jesús lo que ellos tenían que hacer. Simplemente les dijo: no se vayan de Jerusalén. ¿Y qué hicieron ellos? Lo que ellos hicieron fue iniciar la iglesia, ¿sí? Este es el momento en el que la iglesia va a dar inicio a partir de ahí. Y el motivo que quiero compartir esto con ustedes es porque todos nosotros siempre tenemos que volver al inicio de la iglesia, porque en el inicio de la iglesia es como vamos a encontrar nosotros el verdadero funcionamiento de nuestra iglesia de hoy en día. Y tú como cristiano, no tus pastores, tú como cristiano tienes que volver a la iglesia del inicio. ¿Por qué? Porque volviendo a la iglesia del inicio vas a desarrollar tus dones, tus talentos, el poder de Dios en tu vida se va a manifestar, y entonces vas a poder alcanzar a la gente que tienes a tu alrededor. Fíjate, dice aquí lo que estábamos leyendo, que Jesús les dijo: no se vayan de Jerusalén, y en el versículo 13 y 14 de Hechos 1 dice que ellos subiendo, si quieren lo podemos leer, vamos a leerlo para leer exactamente como lo dice. En el versículo 13 y 14 dice: y entrados, subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, Judas, el hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Fíjense, es bien importante, dice perseveraban, subieron al aposento alto. En la Biblia siempre que habla de subir a un lugar, habla de que estamos subiendo ¿a qué? Al lugar de adoración. Habla de llegar a la presencia de Dios. Habla de llegar a estar delante de Dios para estar con Él. Entonces dice aquí que ellos subieron al aposento alto. Hay que recordar siempre que cuando tú buscas en la Biblia dónde enseñaba Jesús, ¿sí? Jesús siempre estaba en el templo y en la sinagoga. Dice en el Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 20, si quieren lo abrimos rápido. Juan, capítulo 18, versículo 20. Es cuando Jesús fue aprendido, y cuando llegan y le están preguntando qué dijo él, ¿sí? Le están diciendo: es que este hombre dijo esto, y le estaban diciendo mentiras de lo que Jesús había dicho. Y le dijeron: ¿tú dijiste esto? ¿Y Jesús qué les respondió? Dice versículo 20, Jesús les respondió: yo públicamente he hablado al mundo. ¿Y qué dice lo que sigue? Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntan a mí? Pregúntale a los que han oído que
les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que he dicho. Fíjate, es bien importante esto. ¿Por qué? Porque ¿qué hacía Jesús? Enseñaba en la sinagoga y enseñaba en el templo. La iglesia cristiana de hoy en día es un reflejo de lo que era una sinagoga judía y de lo que era el templo de los judíos. ¿Qué se hacía en la sinagoga? Se enseñaba la palabra. ¿Qué se hacía en el templo? ¿Sí? Y en la sinagoga también se oraba en los dos lados. ¿Qué se hacía en el templo? Se ofrecían sacrificios a Dios. Cada vez que nosotros venimos a la congregación, ofrecemos sacrificios de alabanza a Dios. Cada vez que nosotros damos nuestras ofrendas, estamos dando ofrendas, un sacrificio económico a Dios. Cada vez que nosotros estamos viniendo, damos a nuestro Dios sacrificios de alabanza, de honra, ¿sí? Y venimos a aprender de la palabra. ¿Y qué es lo que hizo el pueblo, los discípulos que se estaban reuniendo por primera vez después de que Jesús ascendía al cielo? En el momento que ya no tenían al maestro con ellos, ya nunca más iban a tener al maestro físicamente con ellos. ¿Qué hicieron? Se fueron a ese lugar alto y estaban perseverando. ¿Qué hacían? Perseveraban juntos unánimes en oración y ruego. Y si nosotros vamos al capítulo 2 del mismo libro de Hechos, ¿sí? Estábamos en el libro de Hechos de los Apóstoles, vamos al capítulo 2, en los versículos 42 al 47, vaya usted para allá, del 42 al 47, espero que lo tengan, yo lo estoy aquí leyendo rápido, ¿sí? Dice, y perseveraban, ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Fíjese, ese es el versículo 42. Y si usted se fija el 47, dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Y qué dice al final? Y el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. Fíjese que es bien importante aquí, como aquí en el versículo 42 nos resume cuál era la orden del día de una reunión de los cristianos del primer siglo, de la primera iglesia cristiana. Y perseveraban en la doctrina. O sea, se hablaba de la doctrina. Usted tiene que venir a la iglesia a aprender. Nosotros tenemos que ir a la iglesia a aprender. Se nos olvida, a veces pensamos que el tiempo en el que el pastor nos está hablando y nos está contando cosas y nos está hablando de la Biblia y nos pasan por encima de la cabeza y no nos enteramos de lo que nos está hablando, y usted tiene que ver que lo que Dios quiere es que usted aprenda. De la misma manera que los discípulos aprendieron de Jesús, ahora los discípulos estaban enseñando a todos los que se reunían con ellos, ¿sí? Y quiero decirle una cosa, usted dice, bueno, pero es que eran 50, nosotros es más difícil. No, acuérdese que después de esto, después del capítulo 1, ¿sí? Vino el Espíritu Santo y fueron muchos los que conocieron a Jesús a través de los discípulos. Y a todos estos les enseñaban la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál era la doctrina de los apóstoles? La doctrina de Jesús. Nosotros tenemos que venir a la iglesia a aprender la doctrina. ¿Sabes lo que significa doctrina? Doctrina no significa aprendo lo que me quiera aprender, sino doctrina es la forma de vida que yo debo de tener. ¿Cómo debo de vivir como cristiano? Y déjame decirte, como cristiano tienes que vivir en el orden de Dios. Tienes que vivir en la doctrina que tus pastores te enseñan. Tienes que vivir en la enseñanza de la palabra. Tienes que vivir en la rectitud de Dios. Tienes que vivir en la vida de Cristo. Tienes que vivir de la forma en que Dios quiere derramarse a tu vida. Y para eso necesitas ir a aprender con tus pastores qué es lo que Dios quiere. Hace unos días pasamos la cumbre de las iglesias de Amistad de Puebla y tuvimos una enseñanza maravillosa. ¿Te conectaste? ¿Estuviste atento a las enseñanzas? El mes que viene otra reunión, la reunión de familia de Amistad de Puebla. ¿Vas a conectarte? Vas a tener la oportunidad de conectarte. La pregunta es, ¿te vas a conectar? ¿Te vas a alimentar de lo que están diciendo? ¿Te vas a alimentar de lo que el pastor te enseña? ¿Te vas a alimentar? Es necesario que nosotros perseveremos en la doctrina. Doctrina significa los pasos básicos de vida que Dios está hablando a ti a través de su palabra, los pasos básicos de vida que Dios está hablando a tu corazón, los pasos básicos de vida que Dios está hablando a tu familia, ¿sí? Porque nosotros como hombres y como mujeres hemos crecido en familias que no conocían a Dios muchas veces en familias disfuncionales. Soy parte de una familia disfuncional, mis papás se divorciaron cuando yo iba en cuarto de primaria, ¿sí? Y de repente dices, en cuarto de primaria era un niño, y a partir de ahí crecí en una casa donde el padre no vivía en la misma casa que yo,
donde mi padre me enseñaba unas cosas que no tenían nada que ver con la palabra y mi madre me enseñaba la palabra. Era una familia completamente disfuncional. Si yo no hubiera aprendido la palabra, ¿dónde hubiera quedado mi vida? Necesitamos nosotros aprender la doctrina en la cual yo cambio mi forma de pensar. ¿Para qué? Para que mis hijos aprendan de una manera diferente. ¿Sí? Siempre decimos, hay una frase muy fácil que decimos los padres: nadie nacimos sabiendo ser padre, pero déjame decirte, nadie nació sabiendo ser ingeniero y nadie nació sabiendo ser doctor, ¿verdad, doctor Bonnie? Pero fue a la universidad y estudió por muchos años para poder ser doctor. Pues como padres necesitamos perseverar en la doctrina de Cristo para poder saber ser padres, para poder ser hijos, para poder saber ser abuelos, para poder saber ser cristianos. Perseverando en la doctrina de los apóstoles, dice aquí en el versículo 42 del capítulo 2, y dice más, en la comunión unos con otros. Si se fijan, llevamos muy pocos versículos y muchas veces se ha manifestado comunión, unidad, unánimes, estaban todos juntos. La unidad en la iglesia es importantísima. Nosotros tenemos que darnos cuenta que como iglesia, si queremos ser esa iglesia que es como la iglesia del primer siglo, como la primera iglesia que Jesús dejó instituida en la tierra, como esa iglesia donde Jesús les dijo, no se vayan, quédense juntos, porque va a venir el Espíritu Santo sobre ustedes y recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Si tú quieres de verdad ser como esa iglesia, tienes que estar unido. Miren, los pastores no somos perfectos. Los pastores no somos personas que nunca cometamos fallos. Los pastores, al contrario, somos humanos, como todas las personas, y cometemos fallos. Pero ¿saben una cosa? Yo no estoy viendo los fallos de mi pastor. ¿Por qué? Porque sé que los tiene. Pero Dios no me llamó a ser el policía de mi pastor. Dios me llamó a ser discípulo de mi pastor. Y discípulo es aprender lo que la palabra de Dios está enseñándome a través de Él. Aprender de lo que Él me enseña de la palabra. Yo he visto fallos en mis pastores. Yo he visto cosas que no son como deberían en algún momento de mi vida, pero yo no juzgo a los pastores. ¿Sí? Ellos son personas y todos fallamos. Todos cometemos errores. Yo me acuerdo que yo alguna vez, pues, cuando uno comete fallos, y comete fallos como pastor, cometo fallos como padre, he cometido fallos como hijo, ¿sí? Como discípulo, pero Dios en su infinita misericordia me perdona. Pues a ti en su infinita misericordia Dios ha puesto en ti la capacidad no solamente de perdonarte, sino que de que tú perdones a la gente que te ha ofendido. Y si algún día, yo no sé si por error a lo mejor tu pastor te ofendió o algo y por eso estás sentido hoy, pues perdona y sigue adelante, porque nosotros tenemos que venir y estar unánimes. Unánimes significa en un solo ánimo, que esto significa, la palabra ánima es la palabra alma. Eso quiere decir que estamos con los mismos sentimientos, con el mismo corazón, con el mismo sentido. En tu alma es donde están tus sentidos, es donde están tu aprendizaje, es donde están tus gustos, es donde está tu ánimo, todo tu gusto, tu alegría, tu gozo. Con todo eso tienes que estar juntos, tenemos que estar unidos. Ahora en estos días que hemos perdido tanta gente, nos dolemos. Hoy en día yo me enteré de que un pastor mismo que yo no conocía, nos contó que 7 días antes de que falleciera el pastor Sergio Treviño había fallecido su esposa. Y yo cuando me enteré de esto me contristé en mi corazón. Y mi esposa y yo, que estábamos conectados a esta reunión, sentimos y dijimos, no sabíamos que se había muerto su esposa, no sabíamos que se había adelantado con el Señor ya. Y nos dolió el corazón. Y cuando iba terminando la reunión le dijimos, vamos a estar orando por ti. ¿Por qué? Porque somos la iglesia y la iglesia tiene que estar en un solo ánimo, en un mismo sentir, conectados unos con otros, y tenemos que dolernos con los que se duelen y gozarnos con los que se gozan. De la misma manera que nos gozamos con todos los que se están gozando en su momento, sí, y nos da gozo enterarnos cuando oímos, una iglesia está creciendo, estamos así, la gente ha conocido a Jesús, la gente está caminando con Cristo, la gente ha recibido al Espíritu Santo y nosotros nos gozamos de la misma manera. Cuando alguien se duele, nos dolemos con ellos. Tú tienes que estar en el mismo ánimo. Conoces a la gente de la iglesia, conoces a los demás, hay que estar en el mismo ánimo. Yo te animo, ¿sí?, a que conozcas a la gente de tu iglesia.
Conéctate a la reunión. Es que esto de que la reunión sea así a través de una camarita y de estarlo viendo en la televisión, en mi teléfono, lo que sea, es el medio que tenemos hoy en día. Y déjame decirte, Dios te quiere bendecir hoy. A través de una camarita, Dios te quiere bendecir hoy. Y yo me siento extraño porque le estoy hablando a una cámara para que tú me puedas ver, pero yo sé que atrás de la cámara, en tu casa, tú lo vas a estar viendo y Dios te va a bendecir. Porque Dios sabe que estamos en un mismo ánimo. Cuando tú dispones tu corazón para decir, yo voy a aprender algo. Voy a aprender algo. ¿Qué hacía la iglesia del primer siglo? Primero, estudiaban la doctrina de los apóstoles y perseveraban en ella. Y segundo, ¿qué hacían? ¿Sí? Estaban en un mismo ánimo, en un mismo sentir. Tercero, ¿qué hacían? Estaban en la oración. Usted sabe que las reuniones a las que menos gente asiste de toda la iglesia es a las reuniones de oración. Si decimos concierto de alabanza, se llena. Reunión de evangelismo, tal, se llena. Viene el predicador, tal, se llena. Y decimos, vamos a orar, y vienen 20. Y decimos, vamos a tener semana de ayuno y oración. Empiezan los 20 y acaban los pastores, solitos, el último día orando. Déjame decirte una cosa, tenemos que perseverar en la oración. Hay un libro que me gusta mucho que se llama Iglesias que oran, en la cual hay un testimonio que el escritor del libro dice que lo invitaron a predicar en un congreso de oración y de guerra espiritual en el país de Corea. Y mientras él había llegado, le dijeron, el día de mañana tenemos una reunión de oración a las 5 de la mañana, ¿quiere venir? Y él dijo sí. Y le dijeron, nomás que tenemos que llegar temprano, porque si no llegamos muy temprano, entonces se acaban los lugares. Y él dijo, anda, ¿a poco se llena la iglesia para orar a las 5 de la mañana? Y dijo, bueno, está bien. Sí, pasen por mí temprano. Al otro día, a las 4:30 de la mañana, ellos ya estaban listos para que pasaran por ellos y estaba cayendo un diluvio, estaba lloviendo durísimo. Y en medio de todo esto, a la hora convenida, llegaron y les tocaron a la puerta. Tac, tac, tac. ¿Ya nos vamos? Sí. Subieron al auto, se fueron hacia la iglesia, llegaron a la iglesia y cuando entraron a la iglesia estaba llena de gente. Yo les digo algo, si esa iglesia hubiera sido la nuestra, cualquiera de nuestras iglesias hubiera estado vacía. Porque con lluvia no nos movemos. Yo no sé qué pensamos que si nos cae agua nos vamos a deshacer, ¿verdad? A lo mejor nos vamos a encoger. Algunos necesitaríamos que se nos encogiera alguna parte del cuerpo, ¿verdad? La pancita, ¿verdad? Decíamos que me caiga agua y que se me encoja. Pues no. Pues esta iglesia llena. ¿Usted sabe cuál es de los países que tiene la iglesia que más crece de todo el mundo? Corea. ¿Por qué? Porque la gente está orando. ¿Quieres orar? ¿Quieres ser parte de esa iglesia que crece? ¿Quieres ser parte de esa iglesia que, como leímos aquí en el versículo 47, que decía, y el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos? Tienes que ponerte a orar. Establece una rutina diaria de tu vida de oración. Establece un tipo de proceso en el cual tú a ti mismo te guíes a orar. Miren, nosotros todos los días tenemos actividades. Cada uno de nosotros, ustedes y yo, tenemos actividades diarias en nuestras vidas y nuestras familias. Y siempre las hacemos iguales, ¿sí? Aquí en España las noticias, iba a decir el telediario, aquí las noticias del mediodía se llama el telediario. Es a las 3 de la tarde y las de la noche es a las 9 de la noche. Pues cuando estás listo ya para comer y para hacer tus cosas, tus actividades, de repente dices, van a dar las 3, prende la televisión porque vienen las noticias. Y queremos ver lo que pasa en las noticias. Y luego cuando las ves en la noche, seguramente te pasa que cuando prendes las noticias de la noche dicen lo mismo exactamente que pasó en el mediodía. Pero las vuelves a ver porque lo tienes por costumbre. ¿Sabes por qué no oramos? Porque no somos personas que estemos acostumbrados a dedicarle tiempo a Dios. ¿Sabes por qué no leemos la palabra? Porque no estamos acostumbrados a leer. Necesitamos perseverar en el proceso de estar en oración buscando a Dios. Necesitamos perseverar en que cuando sean convocadas reuniones de oración, aunque sea por Zoom, aunque sea por Facebook Live, aunque sea por cualquier medio de YouTube que el pastor convoque, tú estés ahí para orar. Que así como vienen mucha gente a la reunión, cuando se podían venir a hacer las reuniones presenciales, venía mucha gente, que así para las reuniones de oración venga el mismo número de gente, porque entonces transformaremos nuestra ciudad. Ustedes viven en una ciudad que se llama de la eterna primavera. A mí me gustaría que Atlisco fuera reconocida como la ciudad donde el amor de Cristo reina,
¿Tú quieres oír eso también? Pues necesitas ponerte a orar todos los días, esforzarte, esmerarte, establecer un proceso de oración. Nosotros cuando empezó la pandemia dijimos, llevábamos 3 días de estado de alarma, cuando aquí el día 13 de marzo del año 2020, el gobierno, el presidente de España salió y dijo, a partir de mañana, de las 11 de la noche de hoy, todo mundo en su casa y no pueden salir. Nadie puede salir. Solamente podrán salir a trabajar la gente que tengan trabajos esenciales, que son, y enumeró el número de trabajos esenciales que se podían hacer, y todos los demás tenían que estar guardados en su casa. Pues nosotros establecimos, como cuando llevábamos unos 2 días, un proceso de oración diario. ¿Y saben qué fue lo más extraordinario de esto? Que empezamos siendo 2 personas las que orábamos, pero se empezó a incrementar el número de personas y se empezó a incrementar el número de personas, que llegó el momento en que habíamos personas de 4 países diferentes orando, ¿sí? Orando a través del teléfono. Nosotros tenemos un restaurante y en el restaurante estábamos sirviendo comida a domicilio que podíamos hacerlo. Nosotros estábamos dentro de las cosas que el gobierno permitía hacer. Entonces íbamos ahí a hacer, y entonces a las 9 de la noche, hora de España, que era la hora que nos conectábamos a orar, nos conectábamos y gente de Colombia, gente de México, gente en Andorra, gente en España, nos conectábamos y orábamos juntos. Y seguimos teniendo nuestra reunión de oración. Ya no se puede tanto porque las actividades de la gente, ahora como todo va retomando normalidad, la gente se dedica más a su trabajo también y tiene cosas que hacer y no se puede todo el mundo conectar. Pero llegamos a ser un gran número de personas que orábamos todos los días, de lunes a domingo. No todos los días de lunes a viernes y descansábamos. No, todos los días de lunes a domingo. Y quiere que le diga una cosa, hemos visto la mano de Dios a través de esto. Hemos visto el poder de Dios manifestado a todos nosotros. Hemos visto la gracia de Dios manifestada a nosotros. ¿Sabe que el número de personas que asiste a la congregación se ha duplicado por lo menos durante el tiempo de pandemia? Hemos llegado a más corazones de lo que habíamos llegado nunca. Gente que pasa por afuera de la congregación y ve el nombre y nos pregunta, oigan, ¿y qué hacen? ¿Y cuál es la reunión? Y yo quiero venir, y empieza a venir a la reunión. Gente que va pasando y nos voltea a ver y le decimos, tome un folleto y nos comenta. Por la gracia de Dios. Pero no es porque nosotros seamos muy guapos o muy bonitos o seamos muy elocuentes, es porque la oración tiene poder. ¿Quiere usted que Dios se manifieste en su familia? ¿Quiere usted que Dios se manifieste en su iglesia? No espere que el pastor haga cosas. ¿Qué tiene que hacer usted? Perseverar, unánime, en el mismo ánimo, aprender la doctrina, ponerse a orar, asista a la iglesia, ¿sí? Si el pastor convoca reunión por internet, Zoom, conéctese usted. Deje abierta su cámara, porque cuando usted deja abierta la cámara se obliga a usted a tener la cara, a estar espabilado, a por lo menos arreglarse. Arréglese usted y vístase. Los primeros 3 meses de confinamiento nosotros no podíamos ir a la iglesia, los primeros 4 meses. No podíamos abrir la congregación. Ahorita tenemos la congregación abierta. Casi no viene nadie de la gente porque por el mismo confinamiento que hay no puedes cambiar de municipios. Pero nosotros, viendo cómo estaba todo esto, teníamos la reunión desde nuestra casa a través de Zoom con toda la gente de la iglesia. Y aunque era por Zoom, nosotros nos levantábamos aquí en la casa, nos bañábamos, nos vestíamos, nos arreglábamos y estábamos bien arregladitos. No solamente nos peinábamos y nos poníamos así medio tantito así que no se vea que traigo el almohadazo acá. No. Bien arregladitos, listos como si fuéramos a irnos a la congregación. Y teníamos la reunión aquí en la sala de la casa. Y conectábamos por medio de la computadora a la televisión de nuestra casa y poníamos alabanza a través de la televisión de la casa para que sonara fuerte. Y eso ha transformado a personas que están viniendo a la congregación. ¿Quieres que Dios transforme tu entorno? Necesitamos meternos a orar. La oración mueve montañas, la oración cambia el mundo, la oración sana nuestros corazones, la oración nos liberta del pecado, la oración hace un milagro en nuestras vidas. Pues la oración hace el milagro, pero nosotros tenemos que orar cada día más. Persevera. ¿Quieres ver lo que pasó en la iglesia del primer siglo en tu iglesia? Haz lo que hacían los del primer siglo. Vamos a volver al inicio de la iglesia. Vamos a volver a hacer las cosas como se deben hacer desde el principio. No reclamándole. Es que las cosas en la iglesia, usualmente la gente dice algo, dice, es que no crecemos porque el pastor, aplícate tú. Esfuérzate tú. Aprende lo que el pastor te ha enseñado.
Aprende esa doctrina. Métete a los cursos cuando te den cursos. Tienes reunión de hombres, aprende de la reunión de hombres. Las señoras reúnanse en la reunión de mujeres, los jóvenes en la reunión de jóvenes. Aprendamos la doctrina de los apóstoles, aprendamos la doctrina de la palabra para que nosotros podamos crecer. Hay tanta enseñanza que se nos es dada y nosotros a veces la desechamos porque no ponemos atención. Déjame orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero darte gracias, Señor, porque en medio de este tiempo tú nos has permitido tener la bendición tan grande de tener las conexiones por internet, Señor. ¿Qué hubiera sido de nosotros si hubiéramos estado confinados sin tener estas herramientas que tenemos hoy en día? ¿Qué hubiera sido de nosotros si no hubiéramos podido saber los unos de los otros durante tanto tiempo al no tener las comunicaciones que teníamos hoy? Pero tú, Dios, nos has bendecido y nos has dado una herramienta tan útil, Señor, como es tener internet. Y has usado, Señor, esta herramienta que el hombre ha creado con la inteligencia que tú nos diste para poder predicar tu palabra, para poder orar, para poder alabarte, Señor. Yo quiero pedirte en el nombre de Jesús que hoy a través de esta herramienta tú llegues al corazón de cada persona y Espíritu Santo, yo te pido que toques a cada uno, Señor. Y que nos muevas, Señor, a caminar en tus caminos, a vivir una vida como tú la vivías, Señor, en la tierra que enseñaste a tus discípulos y ellos la vivieron después, Señor. Una vida con la cual impactaron Jerusalén y después de impactar Jerusalén, todo Asia Menor, todo el norte de África y todo el sur de Europa fue impactado por el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Porque ellos perseveraban unánimes en la doctrina de los apóstoles, en la oración y ruego. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a Amistad Atlisco y bendigo a cada persona que se congrega en esta iglesia, Dios. Esta congregación yo declaro que es una congregación que se va a levantar en oración, Dios. Que se va a levantar en la doctrina de los apóstoles y que va a ser una iglesia que va a impactar Atlisco y sus alrededores. Señor, yo declaro que hoy que hay un aliento fresco, una brisa que viene desde tu corazón sobre cada persona que está conectada hoy y recibe en el nombre de Jesús un toque en su corazón para poder engancharse a ti, Dios, y correr tras de ti esa carrera y no quedarse viendo al cielo esperando para ver que pasen algo como estaban los discípulos esperando cuando habías ascendido al cielo, sino que se fueron al aposento alto, al lugar donde era el lugar de oración, el lugar donde estarían juntos. Así cada uno de nosotros, Señor, vamos a la iglesia, al lugar donde hay adoración a ti, donde hay un aposento alto para orar juntos, Señor. Bendecimos, Padre, a Bonnie, a Yola, a sus hijos, Señor, y te pedimos que tú derrames bendición sobre cada uno de ellos, sobre los líderes de la iglesia, Dios, para que perseveren unánimes juntos, Señor, en el nombre de Jesús. Que Dios los bendiga. Les mandamos un abrazo. Esperamos pronto podernos ver, no solamente por estos medios, sino también físicamente, y que todo esto cambie, y pues les mandamos un abrazo. Nuestra reunión de hoy ha terminado, pero Nay, dinos, ¿cuáles son los horarios de nuestras reuniones Iglesia en Casa? Familia, recuerda que nuestras reuniones son los días domingo a las 11 a.m. y los miércoles 7 p.m. por vía YouTube. Genial, así que no olvides conectarte. ¡Adiós!